Imaginen por un segundo un mundo donde el trabajo humano no vale más que una herramienta de arado, donde el descanso es un delito y enfermarse un motivo de desecho. Eso no es un escenario de ciencia ficción, es una historia real de la humanidad durante años. Hoy estamos aquí para entender cómo el trabajo pasó de ser una cadena de esclavitud a convertirse en un proceso social fundamental protegido por la ley. En nuestro país, Venezuela, el derecho laboral no es un simple conjunto de reglas para hacer negocios. Es una coraza de orden público, ya que esta se encuentra diseñada para equilibrar la balanza entre el capital y el ser humano. Quien habla para ustedes en esta oportunidad, Yolene Idún, estudiante del tercer año de Derecho de la Casa de Estudios UNEYES, y hoy les doy la bienvenida a este recorrido por la evolución, los principios, los sujetos que dan vida al derecho del trabajo. Iniciaremos con lo que es la evolución histórica, dándole continuidad al tema. Durante la evolución histórica nos encontramos primeramente con la evolución de la época colonial, que fue donde las leyes de las Indias en el siglo XVII fueron el primer intento de proteger al indígena, aunque en la práctica la realidad fue la explotación. Durante esa evolución encontramos lo que es el periodo de transición, el cual se dio desde el año 1830 a 1817, que fue donde el trabajo se trataba como un simple alquiler de servicios bajo el Código Civil, pero no existían las leyes del trabajo. Después de un largo tiempo, en el año 1936, lo conocemos como la etapa del despertar, que es donde nace la primera gran ley del trabajo bajo la influencia de la Organización Internacional de Trabajo, regulando el derecho a huelgas, el derecho a sindicatos y jornadas de trabajo. Y allí fue evolucionando poco a poco lo que fue el derecho laboral dentro de nuestro país, al llegar a 1999, que fue la Revolución Constitucional, donde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela eleva el trabajo al proceso social fundamental como un derecho primordial para los trabajadores. De igual forma, en el año 2012 se promulga la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, esta caracterizada por la prohibición de la tercerización y el regreso de los retroactivos de las prestaciones sociales. Ok, ahora hablaremos lo que son los principios del derecho al trabajo, ya que esta es la columna vertebral del derecho sustantivo e interpretativo diseñada para proteger al trabajador. Uno de los principios fundamentales es la libertad de trabajo. De acuerdo a lo que establece el artículo 87 de nuestra Constitución, somos libres de trabajar en lo que se quiera, en lo que querramos, siempre y cuando sea un trabajo lícito. El Estado limita los despidos masivos para así poder proteger este derecho. De acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, habla de lo que es la discriminación, donde está prohibido excluir por género, edad, raza o creencia religiosa. Además, se rige por la nacionalización, es decir, que el mínimo de la nómina debe de ser venezolana, un mínimo del 90%. De acuerdo al artículo 10 de la misma ley, los derechos laborales son irrenunciables. Cualquier documento firmado por un trabajador donde renuncie a sus beneficios es completamente nulo. ¿Por qué? Porque los beneficios son irrenunciables. Un ejemplo que, por ejemplo, un trabajador quiera renunciar a su salario, que es uno de los beneficios irrenunciables, o por ejemplo, quiera renunciar a sus vacaciones, a su disfrute, es completamente anulado, porque la ley lo ampara. Por ejemplo, en un caso de conflictos, se debe de tener en cuenta que la norma siempre debe favorecer al trabajador. Por ejemplo, si hay dos leyes vigentes que chocan, para el momento de un conflicto se debe de aplicar la que más beneficia al trabajador sin importar su jerarquía. Ahora bien, necesitamos saber qué es el derecho laboral. El derecho laboral es una rama del derecho público social que regula la relación entre quienes prestan el servicio personal bajo la dependencia de quienes lo reciben. ¿Cuál es su objetivo? Pues fácil. Su objetivo es proteger al trabajador como el débil jurídico de la relación, asegurando condiciones dignas y la justicia social. Esto pues teniendo en consideración lo que son las leyes, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. Cabe destacar, y dentro de este tema es muy importante mencionar,
que la Organización Internacional del Trabajo, conocida como la OIT, fue fundada en el año 1919 y es un organismo de la ONU, único por su estructura tripartita que se basa en la cooperación internacional coordinada entre gobierno, empleadores y trabajadores. Sus convenios ratificados por Venezuela tienen rango constitucional establecido en nuestra Constitución bajo el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde nos hace mención de que los tratados del derecho de los derechos humanos laborales son ratificados por Venezuela y tienen jerarquía constitucional directa. Finalmente, mencionaremos lo que son los sujetos de la relación laboral, pues que son las figuras importantes dentro del tema que estamos hablando. ¿Quiénes son? El trabajador y el empleador. El trabajador no es más que esa persona natural que presta el servicio de forma subordinada, cuando está dependiente del patrón, o no dependiente, pues que es esa persona que trabaja por cuenta propia. Cuando hablamos del patrono nos referimos a esa persona natural o jurídica que coordina y remunera el trabajo, es decir, es esa persona que está en la obligación y el deber de pagar monetariamente al empleado por la prestación del servicio. Cabe destacar que podemos también nombrar o mencionar lo que es la entidad del trabajo, pues es el lugar físico o concepto económico donde se elabora. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque dentro del ámbito laboral el tema es muy amplio. Pueden existir relaciones de trabajo donde se puede presentar una eventualidad como un accidente laboral. Debemos de conocer ese espacio físico donde se va a desempeñar ese empleado. Cabe destacar que en nuestro país el trabajo no es una mercancía, sino un hecho social. ¿Por qué? Porque esto se encuentra como núcleo, como principio fundamental dentro de la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. Siempre se debe de tener en cuenta que el trabajador es la figura principal y siempre debe estar protegida por las leyes que las amparan. Esto fue toda nuestra defensa por el día de hoy. Espero en otra oportunidad podamos hablar un poco más sobre el tema.